Yo no sé si te ha pasado que de repente te levantas y dices, oh, por Dios, no tengo ganas de levantarme, o te sientes mal, estás desfalleciendo, se te han quitado las fuerzas, hay enfermedad, no sé. Y creo que a veces necesitamos un aventón, pero hoy es un aventón no del hombre, sino es un aventón de parte con la de Dios, con la palabra. Y yo creo que Dios tiene algo preparado para el día de hoy. Entonces yo quiero que oremos, demos este lugar al Señor y, y le digamos al Señor, yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido, Dios, que tú des fuerza al que está cansado, al debilitado, al enfermo. Señor, que tu palabra sea ese aliento de vida que necesitan muchos. Hoy te pido que esa palabra sea penetrada a cada corazón, Señor. Yo te pido que hagas lo que tengas que hacer. Yo sé que tú lo haces, Señor. No necesitas permiso. Pero yo te pido que esta palabra sea esa esencia de amor hacia tu iglesia, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que hagas lo que tengas que hacer. Yo ato mi carne para que tú hagas lo que tienes que hacer, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues eh, creo que estábamos hablando esta semana, estuvimos hablando, bueno, estas semanas, de cuál es ese camino que Dios nos quiere llevar. Y bueno, pues hoy nos toca de algo que es muy poderoso, pero pues tenemos que entender que la semana pasada hablamos del camino del perdón. Y creo que sin perdón pues no podemos seguir caminando como Dios quiere que caminemos, porque hay enfermedad, hay tristeza y una serie de situaciones. Pero hoy el Señor nos quiere dar ese aliento, caminando en fe. Yo creo que todos en este tiempo, me estoy acordando ahorita que decían en una entrevista que esta pandemia fue de mucha enfermedad y que Dios tenía el control, pero pues mucha gente fue atacada a lo mejor por enfermedad, tomaba medicamentos, vitaminas y usábamos cubrebocas y nos dieron como las bases principales para no contaminarnos. Pero yo creo que este tiempo, yo creo que estamos más, ahora tenemos que tener y la gente tiene que tener un trato para lo emocional, porque ha venido el temor, ha venido la desesperación, ha venido la depresión, han venido muchas cosas. Entonces yo creo que esto es asunto de Dios, porque creo que es falta de, pues de fe, así de sencillo. Creo que esta prueba, yo les voy a hablar de las pruebas que tenemos constantemente. ¿Y quién no en esta vida ha pasado pruebas bien difíciles? Creo que todos en esta vida hemos visto pruebas que nos han llegado de repente y hemos dicho qué está pasando, por qué está pasando, no hemos entendido. Y quiero hablarte un poquito también de qué diferencia hay entre prueba y consecuencia y ataque del diablo. Creo que a veces decimos, es que estoy probando, pero ¿qué pasa si es una consecuencia? O es que estoy pasando en un desierto, pero a lo mejor eso es un ataque del diablo. En esta ocasión yo te voy a hablar de lo que es una prueba. La prueba es algo que se te viene de repente sin ninguna causa, como a David. Saúl lo estaba siguiendo sin ninguna causa y estaba siendo seguido por él, estaba siendo probado. Y a veces a uno sin ninguna causa te llega de repente y eso es una prueba de parte de Dios. Y la consecuencia es algo que hiciste, que estás pagando por una decisión mala o por el pecado o por algo que cometimos nosotros, estamos pagando la consecuencia. Entonces, en este caso, yo te voy a hablar de la prueba. Y encontré la prueba, que es una palabra, es hebrea, y más bien prueba, en la palabra hebrea dice, en pocas palabras, dice prueba de confiabilidad. Abraham a Moisés, bueno, Abraham más bien, a Moisés,
a Job, a todos, Dios los probó en el Antiguo Testamento. Abraham mismo le dijo, no podía tener hijos, y le dijo a Abraham, ya que le dio su hijo, le dijo, entrégame a tu hijo, y entonces le dice, bueno, pues va a ser probada tu fe. Y creo en el nombre de Jesús que esta palabra yo quiero que la tomes contigo, porque tú y yo vamos a tener que ser probados en diversas pruebas, en diversas situaciones, y a veces no entendemos. Dice aquí que la palabra en hebrea se dice nasa, y esa palabra nasa quiere decir prueba de confiabilidad. Y yo creo que todos en algún momento Dios nos va a tener que estar probando para ver qué tanta confianza hay en nosotros. Porque dice la palabra de Dios, dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está apartado de mí. Y yo quiero que me acompañes con una palabra en Salmos 136, 139. Salmo 139, me voy a ir del 23 y 24 y de aquí voy a tomar toda esta charla. Dice Salmo 139 del 23 al 24 y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Quiero que la repitas conmigo, por favor. A partir del 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, dice, y guíame por el camino ¿qué? Eterno. Estamos hablando que Dios nos quiere llegar al lugar, a un camino eterno. Pero antes de llevarnos ese camino eterno, David decía, imagínate David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, diciendo estas palabras, Señor, examina mi corazón. ¿Por qué el Señor tenía que examinar su corazón? Porque en el corazón existen tres cosas que hacen que a veces, yo siempre me he preguntado, Dice muchos, ay, es que te entrego mi corazón, es que mi corazón te ama. Yo decía eso, mi corazón te ama. Wow, es que el 14 de febrero ponen como sus corazoncitos y lo ven como lo más tierno, como lo más hermoso. Hay papeles hasta de corazoncitos, aretes de corazoncito y toda la cosa. Cuando dice la palabra que tenemos un corazón engañoso y perverso, más que todo. Y aquí habla de perversidad, no está hablando, es que es un corazón tan lindo, tan hermoso, que si tú lo das, porque nos han acostumbrado a que el corazón es lo más tierno y debería de ser así, porque el corazón Dios lo hizo de carne, debería de ser lo más hermoso que existe. Pero David decía, Señor, examina mi corazón. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Dios mira tu esencia, mira a lo que vemos, lo que nuestros ojos alcanzamos a ver. Pero Dios examina lo más profundo de nosotros. Y por eso la palabra de Dios dice que habremos y tendremos diversas pruebas. ¿Para qué? Para que Dios pruebe nuestra confiabilidad. ¿Qué tan confiables somos en Dios? Porque creo que todos en algún momento hay cosas en el corazón que nosotros mismos no la vemos, pero Dios nos mira, Dios lo ve. Hace 8 días estábamos hablando del perdón y hay gente que dice, sí te perdono, pero en el corazón estás guardando resentimiento y sientes deseos de venganza. Y te cae gordo. Y aún dices, yo ya lo perdoné, pero hay cosas en el corazón que Dios necesita cambiar. Por eso dice, examíname, oh Dios. Puedes decir, estar pensando, yo honro a mis padres, sí, pero por abajo, sí lo hago, pero haces tú,
hay que examinar nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que decirle al Señor, examíname. Y dice más adelante, pruébame y conoce mis pensamientos. David decía, pruébame. Y a mucha gente hoy en día no le gusta ser probado por parte de Dios. De repente te das cuenta cuál es una prueba que te viene de repente, una muerte de un familiar. A lo mejor se te quema la casa, se viene algo que no tienes idea de dónde te llegó, una traición, un dolor, una enfermedad que dices, wow, ¿en qué momento me llegó? Esas son las pruebas que Dios permite y que no es ni ataque del diablo y no es tampoco una consecuencia del pecado, sino es una prueba que Dios manda. ¿Para qué? Para hacernos una prueba de confiabilidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando viene la prueba? Por eso decimos, el Señor dice, voy a probar tu corazón. Porque cuando viene la prueba, lo primero que decimos, Señor, ¿de dónde pero por qué me llegó esto? ¿Qué pasó? Señor, ¿será que sí existes? Y yo creo que hay mucha gente, que yo sé que hay gente que dice, Señor, yo sé que esta es muy grande la prueba. Y yo sé que la voy a pasar porque tú estás conmigo y no me vas a dejar. Aunque no lo entienda, Señor, tú eres mi sustento. Pero hay gente que de repente se empieza a quejar y no puede ver como prueba. Y hay gente que a mí me ha pasado, que hay gente en lo particular que cuando tiene prueba, se postran, se inclinan y dicen, Señor, no entiendo qué está pasando, por qué está pasando, en qué momento. Yo sé que tú me estás probando, qué reacción, qué voy a tener en mi corazón. Estás probando todo de mí. Y puede ser que en ese momento tú te inclinas y estás pensando, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo paso? Espíritu Santo, y empiezas a orar para que pases más rápido la prueba. Y decirle, Señor, dame las fuerzas, dame el poder. Pero hay gente que cuando pasa las pruebas, está haciendo el Señor una prueba de confiabilidad. Automáticamente se empiezan a apachurrar, se alejan de la presencia de Dios, ya no oran. No debería de ser así, pero creo que mucha gente es así. Está pasando la prueba, una enfermedad, y lo primero es que corren con todo mundo menos con Dios y dejan de orar. Y creo que siempre va a haber dos tipos de personas. Y cuando viene la prueba, de repente la verdad, y yo se los voy a decir, cuando tenemos una prueba es muy doloroso, no sabemos de qué carambas, de dónde salió. Y tú de repente llega como un rayo de ¡fum! Y no nada más es a lo mejor tu corazón, son más cosas y más y más y más, y dices, wow. Pero cuando pasas la prueba de la mano de Dios y el Señor examinándote tu corazón, tus pensamientos y todo tu ser, sales de la prueba victorioso. Y sales victorioso y el Señor te dice, ya pasaste la prueba, ya vi lo que está pasando en tu corazón. Ya sucedió, ya quité toda la escoria que te sobraba en el corazón. Porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, eres hijo de Dios. Y cualquiera persona que no sea hijo de Dios puede decir, no, es que yo no estoy probado. Sí, pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos que ser probados. Pastora, pero es que yo ya recibí a Jesucristo y aquí me prometieron que no va a pasar pruebas. Claro que vas a pasar pruebas, porque siempre el Señor nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y sin prueba no podemos hacer nada, porque Dios quiere probar su confiabilidad. Así de sencillo. Yo les comentaba que a mí me impacta tanto, porque cómo saber que esta pandemia que se vino fue prueba, ataque o fue consecuencia. Muchos pudieran decir, no, pues es que es consecuencia, puede ser. No, pero es que a lo mejor es una consecuencia, nos acabamos la tierra, puede ser. Aquí el problema es que Dios está probando a su iglesia, está probando a sus hijos, está probando a su grey. ¿Sabes por qué? Porque es sencillo. ¿Cómo saber? No hay cura
para el virus, no existe la cura. Las vacunas que hay, ya las están como que ya dijeron, esta no sirve, esta sí sirve, esta la enferma, ya no. El que estemos aquí tú y yo y que tú estés escuchando esto y que estemos en este lugar, simplemente es pura gracia y misericordia que Dios nos está dando tiempo, está examinando nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque en el momento cuando viene la prueba, lo primero que uno trae es duda. Señor, ¿será que estás conmigo? ¿Qué es lo que vino primero? El temor, la desesperación, el ya no voy, ya esto. Y yo te voy a decir una cosa, esto fue de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a sus hijos dijo, ok, tenías una iglesia, llegabas, cantabas, alababas, pero hoy te vas a tu casa. Y dijimos, ¿what? Cerraron las iglesias, cerraron todo. Y entonces dijo el Señor, vamos a hacer una prueba para los hijos, a ver qué pasa. Mucha gente tenía internet, una gente no podía leer la palabra. Y Dios está mirando qué hay en nuestros corazones. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando en nuestros corazones? Por eso dice la palabra de Dios, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está apartado de mí. Si te está pasando una prueba, puede ser porque es muy doloroso, puede ser que dudes de la existencia y dudes de la fe. Se pierde la fe bien fácil, se pierde bien fácil. Luego dices, pero ¿por qué? ¿En qué momento? Y empezamos como el pueblo de Egipto, empezamos a quejar, pero Señor, puro maná, puro huevo, puros frijoles, ¿a qué horas va a llegar la promesa? Y empezamos a quejarnos y a quejarnos, yo ya quiero salir, yo ya quiero entrar. O sea, hace frío, hace calor, las noticias, esto, y Dios está diciendo, yo soy el que te sostiene. Yo soy el que te sustenta, yo soy el que te da. Cada prueba es para regresar a su corazón y recordar que hay un Dios poderoso y que tú eres su hijo y que no te ha abandonado y que tienes que pasar la prueba. ¿Sabes por qué? Porque es una prueba de confiabilidad. Dice la palabra de aquí en el 24, dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ok, si aquí David le está diciendo, primero examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuántas veces hemos pensado cosas que no vienen de Dios? Pareciera que nos ponemos de acuerdo con el diablo y todo lo que el diablo nos siembra, lo hablamos. Pero cuando Dios nos habla a nuestro corazón y estamos leyendo, no lo hablamos, sino predicamos y no declaramos la palabra de Dios. Por ejemplo, si la palabra de Dios está aquí y me dice que por su sangre y por su llaga yo fui sanado, sería lo más lógico que yo hablara de la palabra de Dios cuando yo estoy pasando en una prueba. Señor, tú dijiste en tu palabra que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no la declaramos. Declaramos lo que el diablo nos está diciendo. Estás enfermo, Dios te dejó, ya no hay solución, no hay restauración, ya no tienes esperanza, eres un pecado. Y entonces eso lo aplicamos y lo compartimos y lo hablamos y lo pensamos. Y eso es lo más triste de toda la iglesia y del cuerpo de Cristo, que tenemos que aprender, que tenemos que declarar y que tenemos pruebas. ¿Para qué? Porque esas pruebas nos llevan a la excelencia. Siempre las pruebas tienen un propósito, como dice aquí la palabra de Dios, por el camino eterno. ¿Qué es eternidad? Estamos tan angustiados por todo lo que vemos que no nos damos cuenta que Dios está haciendo grandes maravillas a su iglesia y a ti y a mí. No nos damos cuenta que Él nos está sosteniendo. Nosotros nos damos cuenta que Dios es el que nos está bendiciendo. Que Él nos damos cuenta que Él está proveyendo, que Él nos está abrazando, que Él nos está mirando.
no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos aturde y nos ciega las pruebas. Y tenemos que entender, iglesia, que las pruebas tienen una finalidad de hacernos crecer y de camino a la bendición. Todos en la escuela, en algún momento tuvimos que hacer examen para pasar de año, todo mundo. Dios automáticamente va a probar a su iglesia para ver qué tipo de fidelidad tienes. Yo creo que cuando Dios, por ejemplo, imagínate nada más, que Dios le da a alguien, voy a hablar del diezmo con libertad porque dice la palabra de Dios que tenemos que hablar de eso. Si yo no lo digo, te estoy robando la bendición. Pero si Dios nos da 100 pesitos y no le damos el 10%, estamos viendo que la palabra prueba, ¿qué es? ¿Prueba de qué? ¿De qué? Confiabilidad. Entonces el Señor dice, ok, yo te doy tus 100 pesos, pero necesito que me des a mí el 10, y no porque Él lo necesita, sino porque necesita ver qué hay en tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde lo tienes sembrado? Y entonces haz de cuenta como que ya dices, ok, pero si tú no das el 10%, ¿cómo crees que te va a dar $1,000,000 cuando no eres confiable? Así de sencillo. La vida es así. Si tú, por ejemplo, tienes un negocio de zapatos y tú vendes 2 pares de zapatos y no le estás dando el 10%, el Señor no te va a poder dar la fábrica de zapatos, porque si en lo poco no le fuiste fiel, en lo mucho menos. Así es. Entonces el Señor cada vez que nos pasa una prueba, porque mucha gente, ¿por qué lo permitiste? Dicen en las pruebas. En las pruebas dicen, pero Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Dónde estuviste? ¿En qué momento? Yo te he estado sirviendo, yo leo la palabra, yo el otro. Yo te digo algo. Todos sus hijos vamos a ser probados. Di conmigo, voy a ser probado. Vamos a ser probados. Porque Dios no quiere que te quedes estancado y te quedes limitado, sino que te levantes como verdadero guerrero. Si tú tienes una prueba de ataque, una prueba en tu familia, que tú te levantes y que no te debilites, porque hay de dos: que te debilitas, te deprimes y porque, ay Señor, otra muy diferente, que te levantes y digas, el Señor está conmigo, esto viene una prueba, pues voy a salir victorioso de aquí. No creo que, dice aquí la palabra, no creo que va aparte, aquí la palabra lo dice. En primera dice que aquí dice, primero examíname, conoce mi corazón, ve si hay caminos de perversidad, dice, y guíame al camino eterno. Creo que en esta vida todos estamos haciendo, vamos de paso, estamos caminando al cielo. Dios está escogiendo a su gente. Yo te voy a decir algo sencillamente. En esta pandemia ya se fueron y dice el Señor, voy a ver si había fidelidad de mucha gente, si en verdad me servían de corazón. Y yo te voy a decir algo, el temor no puede más que Dios. Ningún virus puede más que Dios. Yo me imagino a Abraham teniendo duda con su hijo. ¿Cómo? Imagínate que Dios no podía tener hijo y le dice, entrégame a tu hijo. Ay, no, Señor, pues si ya me lo diste, pues ¿cómo crees que te lo voy a dar, Señor? No, lo que se da no se pide. Y el Señor dice, lo que yo doy, lo pido cuando yo quiera. No, Señor, pero no, si tú le diste vida, no. Él sabía cierta forma que si se lo quitaba, lo iba a revivir, porque le tenía al 100% fe a Dios. Si se lo quitaba, le iba a dar otro.
que si se pasa, él lo iba a solucionar porque sabía quién era su Dios. Y hay gente que claro que es así, que es victoriosa, que está pasando la prueba y le dice: Señor, no importa lo que me pidas, no importa lo que te lleves, no importa, Señor, es tu voluntad y así va a ser. Pero hay gente que no, Señor, ¿cómo crees? O sea, si me lo diste, o sea, ¿cómo te atreves a quitármelo? Y el Señor dice, claramente dice el Señor, ¿dónde está tu corazón? Recuerda por de tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda que yo soy tu Dios, el que te sustenta, el que es el dueño de todo, el que te da el aliento de vida. Y pensamos, no, pero es que el Señor me dio la vida y pues yo voy a llevarla como yo quiera. No, el Señor dice, no, recuerda, tu vida es mi vida. Y tu vida va a tener que irse a lo eterno. El diablo anda como león rugiendo, viendo a quién devorar. Sus días se están acabando. Sus días se están acabando. Y se está llevando a toda la gente que está debilitada, confundida, que tiene pruebas y que no sale adelante. Y yo te puedo asegurar que aquí hay personas que dicen, Señor, aquí estoy. Ese eres mi Dios, eres el poderoso de Israel. Si tú sacaste al pueblo de Egipto, Señor, tú vas a abrir camino en el desierto. Aunque esté pasando un desierto, Señor, tú eres un Dios que no miente, que ahí está, permanente, constante, ahí está. Yo te digo algo, hemos pasado todos pruebas. De repente hablan mal de ti, ¿no? Hablan mal de ti. Dices, Señor, ¿pero por qué? Sin ninguna causa. Sin ninguna causa. Y llegas y dices, wow, yo siempre lo he dicho, preocúpate cuando el diablo no te ataque. Porque entonces no estás haciendo ruido en el cielo. Pero cuando a ti te atacan, cuando hablan de ti lo peor, cuando inventan, cuando hacen todo, wow, yo me gozo en el Señor. Digo, gracias Señor, gracias, porque sé que estoy haciendo algo maravilloso y porque sé que le estoy tapando la boca a muchos demonios. Gracias a Dios. Y yo así es. Entonces la palabra de Dios claramente, fíjate bien lo que dice en Deuteronomio, yo quiero que me acompañes en la palabra de Deuteronomios. Deuteronomio 8:16. 8:16 dice así, que está hablando esta parte de no olvidarte de Dios. No olvidarte de Dios. Entonces le está diciendo a su pueblo el Señor, 8:16, que te sustenté más con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Cómo? Afligiéndote y ¿qué? Probándote. Para a la postre hacerte bien. Dice más abajito, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Yo te voy a decir algo. Esta parte Dios está diciendo, o sea, en pocas palabras el Señor está diciendo, yo te he traído hasta aquí para afligirte, para probarte. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas dicen, no, pues es que yo lo hice con mis propias fuerzas, porque yo tengo la sabiduría, la inteligencia y el Señor me ha llegado. Y no, necesitamos a veces quebrantarnos, humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, todo proviene de ti, todo viene a mí, todo viene a esta tierra. Y cuando tú lo pidas, yo te lo voy a tener que entregar. Así de sencillo. No es cosa de no es cosa de decir, bueno, Señor, pero no, iglesia, yo te voy a decir algo. El Dios tiene que probar en el corazón a sus hijos. Tiene que probarnos. Tiene que ver qué hay en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque puede estar bien escondido. El hombre ve lo de afuera,
lo ve claramente. Y yo veo también muchas cosas, veo a gente muy guapa, muy bonita, hombres a lo mejor peloncitos, muy feitos, no, no es cierto. Veo a gente así, pero, pero yo te voy a decir algo, Dios mira el corazón, Dios mira los pensamientos. Y Dios sabe perfectamente qué tenemos y qué no tenemos. A veces nosotros pensamos que Dios, no, es que Dios, como es el Señor y yo ya soy su hijo, pues ya no me va a probar. Claro que te va a probar. Claro que te va a probar. Di conmigo, Dios me va a probar. Dios me va a probar. Si no es que ya estás pasando una prueba, ¿qué reacción tienes? Imagínate, dice, va a probar primero el corazón. Es engañoso y perverso y está bien escondido. Segunda, va a probar mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy hablando? Claro, es muy fácil, ¿sí o no? Tienes ganas de venir a la iglesia y el Señor te dice, ve, ay no, Señor, pero es que como que tengo sueño. Y el Señor va a probarlo. Va a probar tus caminos, va a probar todo. Todo lo que tienes, lo que tus pensamientos, tu corazón, tus emociones, tu intelecto, todo Dios lo va a probar. Y creo que tiene que ver mucho con que va a probar qué tan fieles somos, qué confiables somos. Vuelvo y repito, la palabra prueba en griego es nasa, que quiere decir prueba de confiabilidad. ¿Por qué crees que en la iglesia de Cristo, por qué crees que mucha gente que tiene lo que tiene, primero fue probado? De la nada, de la nada. Si en lo poco nosotros le somos fieles, en lo mucho el Señor nos pondrá. Y la prueba no es más que otra cosa, camino a otro nivel espiritual. Puede ser de trabajo, otra cosa. Por acá tenemos un testimonio. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Claro que sí. No necesitas pelearte tú por lo que sabes o lo que no sabes. Puede pasar alabanza, por favor. Y yo te voy a decir algo. Yo creo que esta es una palabra para motivarte, enseñarte que no estás solo, que hay esperanza. Yo creo que, no sé, puede ser que estés pasando una prueba bien difícil, que dices, yo no sé de dónde vino esto, no lo sé, pero sé que es una prueba de fidelidad para con Dios. Creo que lo primero que tenemos que ver es qué es lo que decimos en la primera prueba, qué hacemos, qué pensamos. Hace 8 días hablaba del perdón y creo que el perdón a veces guarda muchas cosas en el corazón. Yo estoy aprendiendo igual que tú, pero hubo una cosa que yo te voy a decir, esta prueba no la vas a poder pasar solo, es bien difícil. Las pruebas solo son bien difíciles y bien dolorosas. Y solo de la única forma que tú y yo podemos pasar las pruebas es en la presencia de Dios, llenándonos de la palabra. Porque puede ser que Dios te esté poniendo una prueba de pecado. Puede ser que Dios te permita esa prueba para ver la fidelidad que tienes. Y te va a poner ese mismo escenario con otro vestido, te va a poner con otra situación, pero Él sabe perfectamente. Yo creo que ha de decir, no, Señor, Jesucristo intercediendo por nosotros, diciendo, sí, Señor, sí la va a pasar, Señor, mira, ya cambió, mira, Señor, ya no se queja, Dios sigue confiando en ti, Él está intercediendo. Yo lo veo. Y de repente empiezan a salir palabras como, Señor, te olvidaste, vuelves a hacer lo mismo. Pero hay gente que
que está persistente y se para y dice: voy a vencer. Señor, yo di la vida por ti. Estoy aquí. Tú diste la vida por mí, porque yo no la voy a dar. Me voy a amarrar la boca, voy a cerrar mi corazón a difamar de ti, Señor. Yo voy a ser más que vencedor en Cristo. Y yo voy a poder, yo lo voy a hacer. Ese es el que Dios dice: wow, eres confiable, eres confiable. Yo te voy a poner por profeta a las naciones. Ese es el que me interesa. Ese es el que me interesa. Es el que no se queja, el que espera en mí, el que está ahí permanente, el que me es fiel, el que no falla en la hora. Ese mero. Por eso el diablo ataca bien fuerte. Y vienen las pruebas y sentimos que ¿qué pasó? Dios lo está permitiendo, como Job. Job me impacta porque no tenía, fue probado sin causa, dice la palabra de Dios, que era un varón llamado Job, que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 4 características que todo el mundo las queremos. Y tú puedes decir: prueba, pero pues si era íntegro, apartado del mal, ¿qué pasó? Sencillo, le quería demostrar al diablo: ¿no te has fijado en mi siervo? Él no va a fallar, él va a permanecer y le voy a dar. Él es fiel. Por eso mismo, dice, es una prueba de confiabilidad. Y yo creo que aquí hay gente muy confiable, y me está oyendo gente muy confiable, que a ti nada te va a mover, nada te va a mover, nada te va a mover, nada te va a mover. Voy a ir rapidísimo a Juan. Perdón. Me voy a ir a Juan 8:12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Al igual, aun cuando pases las pruebas, parecería que estás dolido y en tinieblas, pero no. En ese momento de la prueba siempre te acuerdas que la luz es Jesús. Y volteas y dices: Señor, tú me estás guiando por el camino recto. Tú estás viendo lo que hay en mí, en lo más profundo de mi corazón, que a lo mejor no se ven, pero tiene que salir de afuera. Y Dios tiene que sacar todo lo que nos sirve. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer una obra maestra con su pueblo fiel. Así que yo quiero que te pongas de pie. Ay, Señor. Señor, es tan difícil pasar pruebas. Es tan difícil, Señor, y tan doloroso. Yo quiero comentarte algo que yo pasé. Cuando a mí se me vino la última prueba que viví, yo recuerdo tanto que yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué si yo oraba todo el tiempo? Me metí más en la oración. ¿Qué pasó, Señor? Y el Señor me contestó y me dijo: te estaba preparando para poder soportar lo que venía. Y hoy me doy cuenta que si yo no hubiera estado en la presencia de Dios, no lo hubiera soportado. Y hoy, iglesia, necesitamos estar pegados con Dios en oración para vencer todas las pruebas.
todo ese desierto, todo ese dolor, ese sufrimiento que a veces no entiendes. Te falta un familiar, posiblemente ya perdiste familiares, yo no sé, perdiste el trabajo, no lo sé. Yo le pido a Dios que te dé la fuerza que necesitas. Si la luna me hiela y el sol me amenaza, creador de las estrellas, mi socorro está en ti. Si mis lágrimas caen y mi paso frágil es, creador de la tierra, mi socorro está en ti. Alzo mis ojos hacia los montes, solo tú eres Dios. Yo proclamaré solo tú eres mi fuerza.